Reciban todas y todos un saludo virtual y la más cordial bienvenida de parte del Comité Sistémico de la Universidad de Puerto Rico para la celebración de febrero, mes de la Historia Negra. Esta es una iniciativa que combina colegas bibliotecarios de los recintos de Bayamón, Arecibo, Ponce y Río Piedras. Durante esta transmisión contamos con la presencia de la doctora María Elba Torres Muñoz. Quien conoce a la doctora Muñoz sabe de su compromiso académico e investigativo con el español y con las artes. Pero más allá de esto, sabe de su compromiso con la educación en contra del racismo y que lleva a acciones concretas para alcanzar una sociedad igualitaria para todas y todos. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Torres, que estará ofreciendo la conferencia titulada Cecilia Horta, pintora del pueblo. El arte es la mejor arma contra la delincuencia. Palabras de doña Cecilia Horta Allende. Hablemos de nuestra Cecilia Horta Allende, a quien he aprendido a amar y comprender. Años tan difíciles que les tocó, llenos de obstáculos, de imposibilidades, para poder vivir del arte en Puerto Rico. Guerrera incansable que luchó contra el sistema político y el sistema del arte en la isla. Cuestionó las propuestas educativas del gobierno en torno a la enseñanza del arte en el periodo que le tocó nacer, crecer y morir. Nació el 21 de octubre de 1923 en Carolina, Puerto Rico. Murió en el 2000. Realizó sus primeros estudios en la Escuela Elemental Luis Muñoz Rivera y la Escuela Superior Julio Vizcarrondo, ambas en Carolina. El municipio autónomo de Carolina le ha reconocido innumerables veces, siendo una de las hijas predilectas junto con nuestra poeta Julia de Burgos, Felipe Virriel Fernández, el gigante de Carolina, y Roberto Clemente, entre otros. Su padre, Raimundo Horta, fue escultor, marmolero y maestro albañil. Su madre, Cecilia Allende Costurera. Según la biógrafa de Cecilia Horta, escribe la profesora Aiza Merino Falú, que don Raimundo Horta formó parte del decorado de la torre de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, además de construir esculturas para el cementerio del Viejo San Juan. Ambos padres fueron artesanos artistas. Aprovecho la ocasión para señalar que muchos de los saberes artísticos en Puerto Rico no tan solo llegaron de los europeos, sino también de los esclavizados africanos que llegaron a la isla. Trajeron artes, trajeron artesanías, trajeron muchísima información y tuvieron su cultura visual. Lo que ha pasado es que en Puerto Rico la mirada europea blanca ha sido hegemónica, descartando toda estética y arte de los grupos étnicos africanos, así también excluyendo todo estudio histórico de las aportaciones de la mujer y la mujer negra en las artes en Puerto Rico, comportándose la historia del arte de Puerto Rico ante una evidente presencia misógina y racista. Doña Cecilia Horta Allende rompe con verticalidad plástica y educativa el imaginario visual eurocéntrico en esta isla del Caribe. Hoy, estudiar las aportaciones de la población afrodescendiente en Puerto Rico resulta ser un reto porque se dificulta el encuentro de evidentes obras, ¿verdad? Y artefactos que nos puedan dar información de toda la trayectoria y todos los siglos de la presencia tanto de la esclavizada como de la presencia cimarrona. Me pregunto y me respondo, ¿cuál sería la mirada occidental, europea, blanca, patriarcal dentro del sistema distributivo del arte en Puerto Rico que le ha negado y le sigue negando a los artistas negros su presencia física y material dentro de su propia cultura visual afropuertorriqueña?
Los que montaron la historia del arte en el siglo pasado, al utilizar únicamente los criterios europeos, invalidan toda calidad artística a los que produjeron esta población. Y han rezagado, convirtiendo absolutamente toda la información plástica de los afropuertorriqueños en artefactos artesanales. Es tan grave la acción que no contamos con información que nos refiera a esa estética. Y no tan solo eso, sino que al menospreciar sus saberes visuales, no se consignaron, no se guardaron, no se le dio valor alguno y se permitió la destrucción o desaparición de esos objetos o de esos artefactos. ¿Qué sabemos de la cultura visual de nuestros cimarrones y libertos? Nada. Lo que puede existir se mantiene en las bóvedas de nuestras instituciones culturales y no se exhiben. Esa era la tónica de las llamadas constantes y conscientes de nuestra sabia y brillante Cecilia Horta. Alerta de todo eso, Horta reclamaba la oportunidad de que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas pudiesen ver en estas piezas y pudieran reflexionar sobre su pasado, nuestra historia y la construcción de nuestra patria. Para Cecilia Horta Allende, su ser se fundía en espléndidos universos, cada uno de ellos cargados de culturas y civilizaciones. Para ella, cada grupo étnico estaba imbricado, concatenado con el otro, los amerindios, taínos, con los distintos grupos africanos que llegaron forzados a Américas. En la preparación de cada clase que impartía sus planes, estaban llenos de un alto conocimiento muy profundo de las civilizaciones y culturas occidentales y no occidentales. Mantenía una admiración sin igual a todas las civilizaciones del planeta. Ella fue una mujer muy estudiada, muy culta, hecho que lo demuestran en sus planes de clase que ofrecía a través de su galería de arte rodante. En la pared exterior de su casa queda este escrito que dice así: Galería de Arte Cecilia Horta, pintora del pueblo. Luchó mucho por cultivar a jóvenes en las artes. Entendía que el arte era el antídoto de la delincuencia, el desarrollo disciplinado de las sensibilidades humanas. Contraatacaban todo mal y para eso era el arte. Para el artista, el arte es un cohesionador de las poblaciones de cada país que permite levantar a su gente para fines comunes. Cuentan que la familia Horta Allende viene de una ancestría afroindígena. Los Hortas, predominantemente africanos, y los Allende desde los grupos étnicos indígenas. Al oír esto, me provoca preguntarme, ¿por qué la insistencia de las concepciones de mulato, negro con blanco, y mestizo, blanco con indio, y no estudiamos la telaraña entre los indios y los africanos? ¿Es que los grupos oprimidos no se entremezclaron y crearon país? ¿Por qué no se enseña y se acepta esa realidad histórica? Somos primordialmente afroindígenas. Evidentemente, y a través de sus estudios en Puerto Rico, Cecilia Horta fue adquiriendo una enseñanza de carácter primordialmente occidental, aprendiendo de arriba abajo los periodos históricos del mundo occidental, desde las artes, la arquitectura, lengua, espiritualidades, civilizaciones y cultura material e inmaterial, pero ella se visualizaba como mujer afro-indo-puertorriqueña, símbolos que integró en sus obras. Como educadora y maestra, Cecilia Horta Allende fue muy combativa. Con gran aplomo defendió el derecho a la escuela pública, como hacía una buena educación. Proclamaba a los cuatro vientos que el arte tenía el carácter emancipador, libera y une al ser humano. Las musas le llegaban de todos lados, pero sobre todo en sus obras predominó la estética africana. Sus estilizadas bailarinas son ejemplo de ello. Por otro lado, si vemos sus planes de trabajo que ella dibujaba y preparaba para la Galería de Arte Rodante, me refiero a esa galería que ella sola creó, que ella sostenía con sus ingresos del sistema educativo. Ella le proveía todos los materiales a sus estudiantes
y no cobraba un centavo. Además, visitaba regularmente distintos pueblos de la isla. Su fin era ampliar las dimensiones físicas y sensitivas de los jóvenes que ella quería sacarlos del insularismo. De acuerdo con Merino Falú, Cecilia Horta Allende heredó las habilidades artísticas de la familia Horta Allende. Dibujaba, pintaba y arreglaba muñecas e imágenes de santos desde muy pequeña. Comenzó sus estudios de pintura a los 15 años. En el 1941, pese a que su padre no estaba muy a favor de que su hija siguiera estudios universitarios, Cecilia entró en el programa de Economía Doméstica de la Facultad de la Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. A partir de su graduación en 1945, Cecilia Horta estuvo ligada al Departamento de Educación durante casi 3 décadas. En el 1950 obtuvo su certificación como maestra del departamento y fue una de las pocas maestras negras que había en Puerto Rico en esa época. Su relación con el Departamento de Educación fue conflictiva y estuvo repleta de quejas de Cecilia sobre el sistema de enseñanza, al punto que llegaron a dudar de sus facultades mentales, y el secretario de Instrucción en ese entonces, el señor Efraín Sánchez Hidalgo, le exige que realizara una consulta con un psiquiatra, consulta a la que, por supuesto, Cecilia Horta Allende no acudió y le llevó a renunciar a su plaza de maestra. La acusación de loca a una mujer que se enfrenta o cuestiona la autoridad con ideas propias no es aislada en la historia. Virginia Woolf, Luisa Capetillo y Camille Claudel fueron acusadas de locas. Algunos historiadores se cuestionan hoy si Juana la Loca lo estaba en realidad o si fue víctima de una conspiración para desheredarla del trono. En el contexto puertorriqueño, la poeta Julia de Burgos también fue tildada de loca al final de sus días. Cecilia Horta vivía enamorada de sus ancestros y ancestras y no dudaba en darle lugar en sus obras como en su ser. Vestía con largos vestidos africanos y usaba elegantes turbantes. Se coronó como reina con el título de pintora del pueblo. Decía: soy pintora y como artista del pueblo de Puerto Rico tengo el derecho de velar cómo se encausan las artes plásticas en cada uno de los rincones de mi pueblo para contribuir cada día más y más al buen desarrollo de la cultura que se merecen los niños y jóvenes, también los adultos. Estas palabras pertenecen a un fragmento de la carta dirigida a la señora Carmen Tuya, directora del programa de arte, el 6 de marzo de 1960. Además, añade en esa misma carta lo siguiente: sí, soy y seré siempre una puertorriqueña que luchará hasta los últimos días de mi muerte para la plástica puertorriqueña, para el bienestar de la juventud y así contribuir a un Puerto Rico mejor. Estudió con una beca en la Academia San Carlos en la Ciudad de México, bajo la tutela de importantes pintores del nivel de Diego Rivera, del doctor Atul y llamado también Gerardo Murillo y otros, de quienes aprende sobre el expresionismo latinoamericano y la lucha laboral por la educación del arte. A manera de ubicación, podríamos definir ese expresionismo latinoamericano, caribeño y en la obra de Horta como la intención de deformar la realidad física para expresar el contenido emocional psicológico, es decir, lo subjetivo en la artista. En su lucha laboral y su visión educativa que trajo de México a través de la influencia de José Vasconcelos, quien fue secretario de Educación en ese periodo, vemos a Cecilia Horta frente a la casa del gobernador en la fortaleza protestando por la mala enseñanza pública y sobre todo en las artes. Decía que en el arte no era mímesis, era humanismo, era color, el uso de los sentidos, y se indignaba porque sus compañeros del gremio educativo no se unían a sus reclamos
sabiendo lo que se vivía en las aulas escolares. En el archivo del Museo de Historia, de Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, se guardan algunas de estas piezas que expresan su inmenso conocimiento de las culturas del mundo. Hecho que le permitía ser exigente y beligerante ante la desgracia educativa en la colonia. Se ve en estos planes que ella preparaba el carácter internacionalista del ser humano que promulgaba otro gran puertorriqueño, Arturo Alfonso Chombe. Ella elaboraba estos planes con imágenes de Egipto, Mesopotamia, África, del sur de México, los mayas, los incas, los taínos y otros lugares. Así también dedicaba espacios en los planes para destacar a la mujer en las artes y en la gobernanza. Su sobrina, Marta Cecilia Horta, menciona en el libro de la profesora Merino Failú lo siguiente: Cecilia era una guerrillera que nadie podía entender ni controlar. Horta Allende, al igual que Luisa Hay, Luisa Ordóñez y otras mujeres artistas, formaron parte de las primeras mujeres que se enfrentan a un gremio predominantemente masculino y blanco. Se enfrentaron al discrimen de género y de raza. Podaron la grama para forzar un camino a las mujeres artistas y sobre todo a la mujer artista negra de hoy. Su vida personal fue una declaración política de la defensa de la educación artística. Impartía sus clases en su casa o en la Galería de Arte, que también se conocía como la Academia de las Artes Plásticas Rodante de los futuros pintores de Puerto Rico. En el año 1958 inaugura en el Hotel San Juan de Isla Verde el mural Añoranza de mi raza negra. No sabemos qué sucedió con ese mural. Al año siguiente exhibe en la Galería Campeche en el Viejo San Juan. Cecilia fue la quinta hija de la familia Horta Allende y la única mujer hasta el nacimiento de su hermana Alicia. En el libro que hice referencia se dice que Cecilia Horta desde niña se quejaba de tener que hacer faenas por su género y siempre le asignaban a hacer faenas para ayudar a sus hermanos. Así que tenía una conciencia de género. Al igual que nuestro Francisco Oller, Cecilia Horta Allende con contundencia rechazaba la educación de corte estadounidense, no tan solo por su ideología, sino porque entendía que los estudiantes no aprendían. Cuentan que en muchas ocasiones realizaba performance al frente de las instituciones gubernamentales para protestar por esa barbaridad. Se reafirmaba que estas instituciones no buscaban el aprendizaje ni el conocimiento. De tal forma se aprovechaban y no surtía ningún efecto el proceso de la enseñanza. Dicen que en las oficinas de educación se subía a los escritorios y regalaba a los presentes discursos diáfanos de la situación de la educación en el país. Fue una mujer líder sin rebaño. A Cecilia Horta le tocó entrar a la Universidad de Puerto Rico cuando el rector de la universidad era el doctor Jaime Benítez Resach, y quien tenía extensos debates con el gobernador de Puerto Rico, don Luis Muñoz Marín. Estos debates eran por los enfrentamientos ideológicos entre las posturas occidentalistas de Jaime Benítez Resach versus el nacionalismo esencialista blanco, patriarcal y criollista de Luis Muñoz Marín, que fue difundido a través de las instituciones que se crearon en la década del 50. Decía don Jaime Benítez Resach que no hay tal cosa como raíces puertorriqueñas, como dice Muñoz Marín, pues todas nuestras raíces son exclusivamente occidentales. Continúa la cita. Querámoslo o no, somos irremisiblemente occidentales, desde el nacimiento hasta la muerte. Desoccidentalícese el puertorriqueño y veamos lo que queda. Occidente es un principio, una herencia y una vivencia espiritual.
Occidente es Europa entera y América toda. De la obra de Cecilia Horta podemos decir que representó un vanguardismo plástico que propuso no la mímesis, sino la sinergia de una universalidad occidental, amerindia y africana, que ella era sujeto de eso. Es de gran significado que un artista con tanta academia obtuvo su maestría en las artes en la Academia San Carlos de México en los años 50, que para aquellos años en Puerto Rico era un reto y sobre todo una mujer negra y pobre. Se inclinara a un estilo, con todo ese conocimiento, se inclinara a un estilo llamado, ¿verdad?, naif y primitivista, término que tiene un carácter medio despreciativo a los estilos que emanan de países antillanos y africanos. Sabiendo ella eso, y como señalé anteriormente, con un alto conocimiento del expresionismo latinoamericano, ella haya preferido mantenerse dentro de esa corriente. Dando pinceladas a la propuesta visual de Cecilia Horta, me atrevo a aseverar que el conocimiento ancestral espiritual que abrazó Cecilia Horta Allende indica ese conjunto de saberes, prácticas, informaciones y formas de vida de un universo y cosmovisión propia con una identidad étnica afroboricua. Agradecemos profundamente a la doctora Torres por todo lo compartido en esta presentación. Ciertamente, paso a paso vamos haciendo camino. Se hace camino al andar. Les invito a que nos sigan en las redes sociales del Sistema de Bibliotecas para más información y acceso a las demás actividades de la celebración de febrero, mes de la Historia Negra. Gracias.